Padre Cristo con todos, amados hermanos. Amén, hermano. ¿Cuánto están contentos? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay por qué estar contentos. Amén, hermano, así es. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nos ha dado la vida el Señor para podernos congregar este día, porque Dios ha sido bueno. Nos ha dado la vida a usted y a mí. Y sé que estamos bien porque aquí estamos en la casa de Dios. Sí, amén, hermano. Hay casa llena, hay necesidad espiritualmente, ¿verdad? Somos necesitados de Dios. Amén, Cada hermano. día que Él nos permite la vida. Sí. Sea bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesús a la casa del Señor. Hermanos, hermanas, los niños, a cada uno, hermano. Sean Amén, bienvenidos. hermano. Están en la casa del Señor y la palabra de Dios dice que todo paso en el Señor No va a es ser recompensado, no es en vano. Amén, hermano. Todo va a ser recompensado. Así es Gloria a que Dios. usted va a recibir su premio por hacerse presente a la casa de Dios. Yo voy a recibir mi premio, porque así es el Señor. Dios es bueno, no deja que usted dé un paso en vano. Él se lo va a pagar, se lo va a recompensar mejor que lo recompensan acá el hombre humano, lo material, él espiritualmente. Mire, porque ese boleto que vamos a obtener usted y yo desde aquí hasta allá, no crea que cualquiera lo puede obtener así nomás. No, hermano. No, hermano, si para ir a la luna pagan millones. Cierto. Imagínese usted y yo con solo la obediencia. La búsqueda, Eso es aleluya. lo que quiere el Señor de usted. Póngase de pie a la iglesia y abra la escritura en el tercer evangelio, en el capítulo 9 de Lucas. Gloria a Dios. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Lucas, capítulo 9. ¿Todos lo tienen, hermanos? Vamos a leer el versículo 23. Amén, hermano. En el nombre de nuestro Señor Jesús, le damos lectura a la palabra del Señor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Amén, hermano. Puede sentarse. Amén, hermano. Dios. Hemos leído, hermano, una palabra quizás conocida de todos, pero tal vez no todos, pero yo me he hecho una pregunta y le he dicho al Señor: ¿por qué una muerte de cruz? Cuando yo veía esta palabra, digo yo, la redención del hombre y la mujer costó caro, muy caro. Su redención y mi redención ha costado muy caro. ¿Por qué le digo esto? Porque al meditar en la palabra del Señor, y yo decía, ¿por qué una muerte de cruz? Incluso un día estábamos comiendo ahí con mi esposa y se acerca el niño así: papi, yo tengo una pregunta para usted y dígame, ¿por qué el Señor tuvo que ser crucificado? Porque hasta los niños se preguntan, y ya me puse a explicarle por qué. Amén, hermano. Usted sabe que en aquel tiempo la muerte en la cruz llevaba muchas cosas. Muchas cosas: vergüenza, dolor,
¿Cuántas cosas llevaba el ser muerto en la cruz? Pero Jesús muere en la cruz para poder redimir al hombre pecador. Y aunque no fueron los hombres los primeros que pecaron, no fueron los hombres. La Biblia dice que fueron los ángeles que pecaron allá arriba. Y uno de ellos dijo: y subiré a lo alto, allá arriba, y ahí pondré el trono. La imaginación del diablo fue esa. Y se trajo, dice la palabra de Dios, la tercera parte, que él mismo los minó. Pero el Señor por ellos no tuvo redención para ellos. Pero para el hombre que había pecado sí había una redención. Amén, hermano. Y eso es, hermano, lo hermoso y lo bello que tenemos usted y yo. Gloria a Dios, amén. Que tuvo que descender el Señor y poderse envasar en esa mujer llamada María y nacer ese niño. Y él sabía el proceso que tenía que pasar. Un proceso muy grande, diría yo, terrible. Que dice que cuando él subió a orar y se acercaba el momento, su sudor, dice, eran como gotas de sangre que caían de su rostro. Era porque Jesús sabía el proceso que tenía que pasar. En el momento que Jesús iba a ser, hermano, agarrado por aquellos hombres y llevado por ellos, él sabía que todos los que le seguían iban a ser esparcidos, lo iban a dejar, se iban a apartar de él. Él no tenía a nadie ahí ya. Y él era Dios y sigue siendo Dios. Pero en la carne él tenía que pasar ese proceso. Ese proceso. ¿Por qué le he dicho que la muerte de cruz envuelve muchas cosas? Dolor, tristeza, vergüenza. ¿Por qué? Porque lo desnudaban a aquel que iba a ser muerto en una cruz. Y lo dejaban en sus ropas menores. Lo desnudaban para castigarlo. El que iba a ser muerto, yo me hacía la pregunta y decía, ¿por qué el que iba a ser crucificado, por qué no lo agarraban y lo iban nada más a crucificar? Pero no era ese el proceso del Señor. La palabra de Dios dice que Él tenía que pasar mucho proceso, sufrir mucho. Porque Él quería comprarnos a nosotros a precio de su sangre preciosa. Amén, hermano. Usted y yo, hermano, no valemos oro ni plata. No. Pedro lo habla ya en el capítulo 1, versículo 18. Sabiendo, dice, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice el verso 18. Pero el 19 dice, sino con la sangre preciosa del Hijo del Hombre. Con esa es que usted y yo hemos sido rescatados. Amén, hermano. Usted y yo valemos la sangre del Señor. Eso es lo que costó la redención de usted y mía. La sangre del Señor Jesús. Ahora
yo me hago la pregunta y digo, el que era crucificado no solo llevaba azotes, golpes, ese tenía, hermano, que después de ser azotado y ser despreciado de la humanidad, tenía que cargar su propia cruz. Tenía que llevar su propia cruz, aunque había sido él escarnecido, lo habían golpeado, lo habían azotado, cuantas cosas habían hecho con él, pero además de eso tenía que cargar su propia cruz. Y ahora el Señor dice estas palabras y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Esa es la palabra que el Señor les estaba dando a sus discípulos. Sí, amén, hermano. Si alguno le dice, el Señor lo está poniendo ahí, no se le está diciendo tenés que hacerlo, no, se le está poniendo voluntariamente a usted y a mí. Sí, amén, hermano. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse, hermano, a sí mismo? Hacer lo que nosotros quizás queremos hacer en la carne, negarnos a hacer lo que la carne quiere hacer y hacer lo que Dios quiere que hagamos, es negarnos a hacer lo que el mundo quiere que nosotros hagamos, pero no queremos, no debemos nosotros hacerlo, porque nosotros tenemos, hermanos, que hemos creído en el Señor y hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Hemos sido redimidos por el Señor. Hemos tomado ahora, dice, la cruz. La cruz. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Lo está poniendo el Señor allí al ser humano que se niegue a sí mismo. Porque sabe, hermano, una cosa, que cuando usted y yo tomamos la cruz, sabemos que esa cruz nos va a llevar también a la muerte. Nos va a llevar a la muerte en la carne. Tenemos que morir a la carne cuando tomamos la cruz. ¿Por qué? En aquel día el hombre o la mujer va a querer resucitar para vida. Pero no tomó la cruz, hermano, no murió. ¿Cómo va a resucitar si no murió? Sí, Jesús murió, hermano, llevando la cruz, pero resucitó. Ahora usted y yo, para resucitar, tenemos que morir y llevar la carne y llevar la cruz. Gloria a Dios. La cruz, hermano, que usted y yo llevamos, eso viene a través de la obediencia de la palabra de Dios. Y usted podrá decir, pero es que verdaderamente la palabra del Señor es dura y yo necesito por momentos también poner la cruz ahí a un lado y después regresar y tomarla. No, la palabra de Dios dice aquí cada día. Sí, amén. Cada día, y no soy yo, es la palabra. Usted podrá decir, pero es que el hermano es el que habla de esa manera. Lucas, allá en San Juan, capítulo 12, verso 48, dice: yo no juzgo a nadie, pero la palabra que habéis oído, dice, esa nos juzgará en el día postrero. Es la palabra del Señor. Es que, hermano, para obtener la vida, la salvación, hay un proceso. Hay un proceso para el hombre y la mujer que tenemos que llevar esa cruz que el Señor, hermano, llevó aquel día. Imagínese el proceso que el Señor tuvo que llevar por usted y por mí.
Y no le era necesario el Señor hacer eso, fíjense, eso no era nosotros. Nosotros era que teníamos que padecer por nuestros pecados de nosotros. Pero vino el Señor, porque el Señor, mire cómo nos ama. Vino el Señor y Él se echó la culpa suya. Mi culpa se le echó el Señor. Se le echó Él a sus hombros, aunque Él llevaba mucho dolor. Cuando Él iba caminando y Él sabía a qué lugar tenía que llegar, Él lo sabía. Aunque iba, hermano, caminando, pero Él sabía que tenía que llegar hasta aquel lugar donde lo iban a crucificar. Y sabe, hermano, que aquel que era crucificado no se moría, sino se le salía toda su sangre. Toda su sangre tenía que salir de su cuerpo para que su vida dejara ya de existir. Toda su sangre del Señor fue derramada cuando fue crucificado y le clavaron los pies. Su sangre comenzó a salir, a brotar de sus brazos. Aunque él, hermano, ya le habían sacado sangre cuando lo azotaron, él brotó mucha sangre. A través de aquellos azotes que él había llevado en su cuerpo. No creía que su piel no se le fue despegada de su cuerpo. También le arrancaban su piel cuando le daban aquellos latigazos. No le daban, hermano, con un azote normal. Esos azotes tenían garfios que cuando golpeaban también arrancaban. Ese proceso lo llevó nuestro Señor. Sí, hermano. Ese proceso lo llevó nuestro Maestro. ¿Para qué? Para redimirnos, para llamarnos a nosotros hijos y podernos comprar. Qué lindo es Dios, vea. Amén, hermano. Qué Gloria a Dios. precioso ha sido el Señor, hermano. Amén, hermano. Yo digo una cosa, hermano, si nosotros tuviéramos que comprar quizás una casa por medio de sangre, no la tuviéramos. No, hermano. No la tuviéramos, hermano, si tuviéramos que derramar sangre para eso. Y el Señor derramó su sangre por usted y por mí. Toda la humanidad, amén. Por toda la humanidad que existe, hermano, Dios la derramó, su Aleluya, sangre bendito preciosa. Gracias, Señor. Eso valemos usted y yo, la sangre del Señor. Y es por eso que dice ahora, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Y eso lo pide el Señor a usted y a mí. Amén, hermano. Y decía a todos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Usted y yo, hermano, hemos tomado esa cruz. Usted podrá decir, pero es que yo estoy pasando este proceso, yo paso esta prueba, he pasado esta, he pasado la otra. ¿Será que mi hermano Rafael no tiene también pruebas? Si quiere le presto mi cruz. Aleluya. No vaya a andar preguntando más tarde por allá dónde es que vive el hermano Rafael para llevársela. Cada uno de nosotros llevamos una cruz, hermano. Yes, hermano. Todos nosotros llevamos una cruz, pero no es necesario. No es necesario, hermano, seguir en este camino, porque si usted y yo no perseveramos hasta el último día, no vamos a resucitar para vida. No, hermano, no. Porque no es de que hoy voy a tomar la cruz y mañana la voy a poner por ahí y después vengo y la voy a volver a tomar. No, esto dice la palabra de Dios, cada día. Es cada día, hermano. Gloria a Y Dios. decía a todos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Digo yo,
Qué bello es el Señor cuando tenía allá, hablaba el Señor de las ovejas y hablaba de las 99. Aún teniendo las 99, dice, y había una que se había perdido, regresó y la fue a buscar. Mire, hermano, cómo nos ama el Señor. Amén, hermano. Mire qué bello es el Señor con amén. cada uno de Bendito nosotros. Que aún, hermano, dice que se fue a buscar la oveja perdida y cuando la encontró, la agarró, dice, y la tomó en su brazo y la acarició y se la llevó. Este es el amor que el Señor ha tenido y sigue teniendo por nosotros. Gloria a Dios. Amén, hermano. Bendito. Dios es bueno, hermano. Amén, hermano. Dios es maravilloso. Eso es lo que Dios hace con usted y conmigo. ¿Qué es lo que hace Dios? Amarnos. Amarnos, hermano. No crea que el Señor no sufrió. Él sufrió, dice la palabra del Señor. Cuando Él le clamaba allá. Mire, leamos lo que dice Mateo, capítulo 10 y versículo 37. Gloria al Señor. Mateo capítulo 10 y versículo Amén. Gloria a Dios. 37 y 38. Dice así. Y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mire, hermano, la palabra del Señor nos pone a nosotros que nos pongamos a pensar. Usted sabe que hay muchos, quizás jóvenes, que han aceptado al Señor, han llegado al camino del Señor, pero sus padres no han llegado. Porque quizás sus padres siguen en la misma creencia desde antes que ellos traían. Pero cuando el hijo llega al camino de Dios, llega el momento que los padres lo ponen a decidir. Decide, le dice, si esa iglesia donde tú vas o nosotros que somos tus padres. Y aquí dice la palabra del Señor, y el que amare a padre más que a mí, no es digno de mí. Allí le toca al joven a escoger si a los padres o al Señor. Le toca, hermano, que si escoge al Señor va a tener que dejar a sus padres. Pero si escoge a sus padres, ya no es digno del Señor. Por eso es que el hombre, cuando viene al camino del Señor, tiene que tomar una decisión. Sí, amén. Decidirse en servir a Dios o no servirle. Porque si le sirve a Dios hay una recompensa, pero si no le sirve a Dios no hay una recompensa. O al que amare, dice, a hijo más que a padre, más que al Señor. Dice, y el que amare a padre más que a mí no es digno de mí. Y el que amare a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Podría ser lo contrario, que los padres llegan al camino del Señor, pero sus hijos no. Y sus hijos lo ponen a decidir y le dicen, bueno, padre, si tú quieres seguir en ese camino y no quieres hacer lo que nosotros decimos, te vas a olvidar de nosotros que somos tus hijos. Ya no vas a tener hijos, padre, si sigues allí en la iglesia. Allí es donde le toma al hombre decidir y decir, verdaderamente quien me va a dar la salvación es el Señor. Quien me va a dar la vida es el Señor. Amén, hermano. Por eso yo tengo que decidir en el Señor, en quien me ha dado la vida. No es fácil en el momento, pero si decide, dice, por el Hijo, ya no es digno del Señor. Mire, la palabra del Señor es dura, hermano. Y dice el versículo 38,
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es necesario tomar la cruz cada día que Él nos da la oportunidad de vivir, hermano. De tomar la cruz y seguir al Señor cada día. Yo, hermano, me quedo viendo lo que Pablo hace. Pablo, cuando él era celoso de la ley, no crea que era un hombre que a media seguía la ley. No, hermano, Pablo era un hombre que seguía la ley a pie de la letra. Ese era Pablo. Él, pensando que hacía bien, perseguía a la iglesia. Pero cuando él se dio cuenta que el Señor se le aparece, ¿sabe qué hace Pablo? Da un giro, mire, y se presenta delante de Dios. ¿Y sabe qué hace Pablo? Toma la cruz. Toma la cruz y comienza a caminar dentro del camino del Señor. Esto dice ahí en Gálatas. Leámoslo para que vea. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice: Gloria a Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿en quién vivía Pablo en ese tiempo? Ya vivía en el Señor. Ahora dijo Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios. Ahí, hermano, Pablo está demostrando que se ha entregado al Señor por completo. Está, hermano, hablando, hermano, él está testificando las palabras que él a quien sirve es al Señor. Y dice unas palabras, y sea, dice, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y estos somos usted y yo, hermanos, y en este camino que llevamos, morimos en el Señor, somos del Señor. Y si vivimos, somos del Señor, pero guardándonos para Él, viviendo para Él. Pero tenemos, dice, que negarnos lo que la carne quiere hacer y hacer lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Vivir en la obediencia, pues. Obedeciéndole al Señor, guardando su palabra. Porque lo que usted y yo tenemos, hermano, es gratuitamente nos ha dado esta salvación. Lo que Él nos pide nada más es la obediencia, hermano. Eso es lo que nos pide Él a nosotros. ¿Por qué le decía al principio, usted y yo sí fuimos redimidos por el Señor? Aunque no fuimos nosotros los primeros que pecamos. Aquellos no. Los ángeles que pecaron, hermano, los mandó allá. Pero usted y yo fuimos redimidos. ¿Por qué? Por misericordia de Él. Por misericordia del Señor. El diablo quiso ser como el Señor. Usted y yo no solo vamos a querer ser como Él. Dice que somos tal como Él es. Aleluya. Eso somos usted y yo. Por eso es que el diablo, hermano, pone mucho tropiezo en usted y en mí, para que nosotros nos resbalemos y sigamos el camino que Él quiere que sigamos. El Señor lo reprenda. Usted y yo llevamos una cruz, hermano, y es la cruz del Señor, porque ese día queremos ser tal como Él es. No tomar el trono como Él, no, adorarlo a Él.
adorarlo y glorificarlo a Él, porque Él es el que merece adoración, es el Señor. Amén, hermano. El que llevó el proceso, hermano, de morir y derramar su sangre en la cruz, es el Señor. Por eso es que Él es digno de adoración, es digno de darle honra y gloria. Usted y yo venimos a la casa de Dios, pero el esfuerzo que hacemos es levantarnos porque Él nos da la vida. Él nos da la fuerza, hermano, de venir acá y sentarnos y decirle y darle esa alabanza, y darle honra y gloria a Él, porque Él es el que la merece. Gloria a Dios. Él nos compró, dice su palabra, a precio de sangre. Isaías 53 y versículo 5. Gloria al Señor Jesús. Isaías 53 y versículo 5. Mas herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Mire, hermano, el proceso que tiene que pasar el Señor. Aquí está diciendo, mas herido fue por nuestras rebeliones. Imagínense, Él fue herido por los pecados suyos y por los suyos. No teniendo culpa, Él no tenía culpa. Maravilloso Dios. Él era santo, santo y sigue siendo santo, santo el Señor. Amén, hermano. Porque no había pecado en Él. Pero por nosotros se hizo pecado. ¡Qué amor tan grande tiene el Señor con nosotros! Que Él, siendo santo, se hizo pecado por usted y por mí. Y por toda la humanidad. Él se hace pecado y lleva, dice, sobre de su cuerpo todas sus cargas, todas sus angustias, todos sus dolores. Él lo lleva. Dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los pecados que a nosotros, hermanos, nos asediaban antes, que nos llevaban a la muerte, fue Él, y se echó esa carga sobre su cuerpo. Bendito Dios. Cuando Él iba caminando con esa cruz hacia allá, Que lleva todo. Él, hermano, iba recordando que cada paso que daba, sabía que lo iba redimiendo a usted y a mí. Hermano, bendito Dios. Iba llevando esa carga el Señor, hermano, que usted y yo no era necesario pagarla. Pero Él se la llevó a sus hombros, la cargó y llegó hasta allá al final donde Él fue crucificado. Y llevó, dice Él, nuestras enfermedades. Amén. Gloria a Dios. Él llevó nuestras enfermedades. O sea que si hay alguien, hermano, que tiene cáncer, solo créalo. Dios lo sana, amén. Créalo. Que Él ya llevó ese cáncer. Bendito Dios. Él puede sanarlo, pero créalo, hermano. Lo que pasa es que en veces no somos sanos porque no lo creemos. Estamos faltos de fe o no tenemos fe. Entonces digámosle al Señor, ponga fe en mí. Sí, amén. Ponga fe en mí, Señor. Porque no estoy sano, es porque no tengo fe. Porque puede decir, auméntame la fe, porque ya tiene. Cuando le decimos, aumentanos la fe, Señor, es porque ya tenemos. Pero la palabra de Dios dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate de acá y échate a la mar. ¿Y qué es un grano de mostaza? Entonces no hay fe. Digámosle al Señor, ponga fe en mí, Señor. Ponga fe en mí, Señor, y créalo en su corazón, y el Señor lo liberta, porque Él dice que Él llevó nuestras enfermedades. Sí, amén, hermano. Él llevó nuestra dolencia. Él llevó nuestros dolores.
Usted créalo y confiéselo. Porque para Él, dice Lucas 1:37, que nada hay imposible para Él. Para Él todo es posible. Posible, amén, hermano. Todo es posible para el Señor. Así es que si trae un dolor de cabeza, confiéselo. Y dígale, Señor, usted ya llevó este dolor de cabeza. En sus manos está y yo soy libre. Yo soy libre. Ese es su Padre, hermano. Si usted lo que va a hacer, usted y yo, es confesarlo. Creerlo. Dice el versículo que leímos, mas herido fue por nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Hemos sido curados, hermanos. Una alabanza dice, una llaga podrida era mi vida. Esa era antes nuestra vida, una llaga podrida. Pero venimos al Señor y el Señor nos dio ¿qué? Vida. Gloria, abundancia. El Señor dio vida, hermano. El Señor le dio vida a usted, le dio vida a usted, le dio vida a usted y me dio vida a mí. Ese es mi Dios. Y es por eso que le alabamos, le glorificamos, hermano. Pero no es necesario llevar la cruz. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora miremos ahí mismo, hermano. Vamos a ver en Mateo, capítulo 16, versículo 24. Mateo, capítulo 16 y versículo 24. Gloria al Señor Jesús. Dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso era, hermano, lo que el Señor le decía siempre a sus discípulos. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Mire, hermano, yo le digo que este mundo va a tener muchas cosas que nos pueden atraer. Pero usted y yo tenemos que negarnos a eso. Porque llevamos la cruz. Cierto, amén, hermano. Llevamos la cruz. Muchos podrán decir, ¿será que estos cristianos no se gozan? No, si usted y yo nos gozamos acá en la casa de Dios. Amén, hermano, bendito Dios. Allá afuera pueden decir, así como se ve ese hermano o esa hermana, se me hace que ellos no se gozan. Sí nos gozamos. Aleluya, amén, hermano. Nos gozamos porque sabemos, hemos creído que Dios nos ha dado una salvación. Cierto, amén. Esa salvación que Dios nos ha dado, hermano, costó su sangre preciosa. Eso es lo que vale la salvación suya y la mía. Pero tenemos que llevar, dice, si alguno, dice el Señor, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Eso es lo que pide el Señor de usted y de mí. Negarnos a nosotros mismos. Porque ya llevamos la cruz, hermano. Y esa cruz nos va a llevarse a la muerte. Porque el Señor les hablaba así a sus discípulos. Si usted ve, todos sus discípulos fueron muertos por causa del Señor. Por predicar su palabra. Para estar en esta libertad que estamos ahora en día. No crea que no corrió río de sangre de cristianos. Corrió sangre, hermano. Hombres que tuvieron que morir por predicar la palabra. Hombres que tenían que predicar la palabra allá en los búnkeres. Allá escondidos soterráneamente. Hoy usted y yo gritamos la palabra de Dios a todo viento. Y nadie nos persigue. Tal vez allá, en otros lados. Pero hasta aquí, hermano, lo que dice el hombre, Dios bendiga a esos cristianos, dice. Esos son hijos de Dios. Eso es lo que hace. Pero eso lo hace Dios, hermano. Esa paz que ahora ha venido a usted y a mí, le costó al Señor. Eso le costó al Señor para que usted y yo hoy estemos así. Así es que sirvamos al Señor cada día que Él nos permita
la vida, sigámosle al Señor. Usted puede decir, pero es que esta cruz ya no la puedo. Llévela, hermano. Aleluya. Lleve su cruz. Usted no sabe la que tiene al lado qué cruz lleva. Usted no sabe el proceso que está pasando el que tiene a su lado. Ese lleva otra cruz, hermano. Y usted podrá decir, pero es que yo lo veo que él sonríe. Que él lo veo platicar y quizás no lleva esa carga que yo llevo. Usted no sabe. Él también lleva otra cruz. Pero usted y yo sigamos, mire adelante. Si no, dice la palabra del Señor allá en Mateo 11:28, que traigamos a Él, dice, nuestras cargas. Dígale al Señor, Señor, es que ya no puedo, sin ti yo no puedo caminar. Ayúdame, Señor. Y quizás no lo vemos porque allí va el Señor y no lo vemos nosotros, pero de repente se le va a aparecer y le va a tomar su carga y usted va a decir, bueno, ya voy caminando y yo pensaba que esto pesaba, pero no pesa. El Señor va con usted, hombre. Es Él que le hace más liviana esa carga. Es Él que le va ayudando, hermano, a que pueda seguir adelante. Es el Señor. Confiemos siempre en Él. Un pasaje más para terminar. Gálatas, ahí mismo, en Gálatas capítulo 5 y versículo 24. Gloria al Señor Jesús. Gálatas capítulo 5 y versículo 24. Gloria al Señor Jesús. 5 y versículo 24 dice así. Gloria al Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Cuántos somos de Cristo? Gloria al Señor Jesús. Sigamos adelante, hermano. Sigamos adelante, no desmayemos. Usted y yo nos espera una corona de vida si perseveramos hasta el último día de vida. Nos espera la corona de vida. Ese precio que pagó el Señor por usted y por mí fue grande, hermano. Él nos redimió. Qué lindo fue el Señor que nos redimió de nuestros pecados. Precioso fue Dios, hermano, porque Él sigue siendo Dios, aunque Él murió en la carne, pero al tercer día resucitó. Él está vivo, hermano, Él está vivo. Aunque usted no lo ve, pero se pasea entre nosotros. Él está aquí. Por eso pídale lo que usted tiene, la necesidad. Pídaselo a Él y Él se lo va a dar. Él está aquí, hermano, solo crea. Él está aquí. Padre Cristo con todos, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios.